Hola, mi video Bolivia nunca fue parte de Perú tuvo muchas opiniones compartidas y abrió un espacio de debate muy enriquecedor tanto para mí como para muchos bolivianos y peruanos. Pero de todos los comentarios llenos de amor u odio me llegaron algunos en los que me comentaban que un youtuber peruano había refutado mi video, invalidando así todos mis argumentos en sus comentarios. Por esta razón me puse a ver su video y aunque en ningún momento refuta mi afirmación de que Bolivia nunca fue parte de Perú, él expuso algo que yo no. Y que quizás por esto muchas personas se sintieron con la libertad de invalidar mis argumentos. Esto que este youtuber expuso fueron los sucesos que ocurrieron con Charcas a partir del año 1810 desde la visión realista. Debido a esto yo le di la razón, pues vi que me faltaban esos argumentos para en teoría hacer una argumentación sólida. Pero había una afirmación que daba este youtuber que dice, Charcas sí perteneció a Perú por derecho. Esta afirmación me hizo dudar, pues yo sé que Bolivia tiene el territorio de la Real Audiencia de Charcas de cuando era del Virreinato del Río de la Plata, y lo que ocurría en el transcurso del año 1809 al año 1825 era la Guerra de Independencia de Bolivia, y ya está, no había por qué dar más argumentos sobre eso, pues en una guerra solo importa el bando en el que estés, si estás en el bando realista o si estás en el bando independentista, y la única realidad absoluta es que los independentistas vencieron. Aún así, yo no sabía por qué en derecho internacional no se tienen en cuenta los sucesos posteriores al año 1810, así que ante la duda puse mi video en privado hasta saber qué estaba pasando. Me di a la labor de investigar la aplicación exacta del principio de uti possidetis iuris. Los documentos que más me sirvieron se los voy a dejar en la descripción. Después de investigar un poco pude darme cuenta de que yo no estaba errado en mis afirmaciones y este youtuber está totalmente equivocado. La primera cuestión que señala este youtuber es que tengo un error cronológico, porque según él la única versión correcta de los hechos es la versión realista. Para confirmar esto, él expone una cronología de la evolución territorial de Charcas desde esta visión. Debo recordar que bajo esta versión, los principales héroes de la historia de Bolivia son los villanos, y personajes como José Manuel de Goyeneche, quien incluso masacró a mujeres patriotas, era un héroe. Así es como la cronología de este youtuber ignora totalmente hechos trascendentales como el silogismo chuquisaqueño, la revolución de Chuquisaca, la revolución de La Paz, la junta tuitiva, el principio de la retroversión de los pueblos, la creación de la Junta de Buenos Aires, las revoluciones populares en Charcas en adhesión a esta, la formación de grupos guerrilleros en Charcas durante toda su independencia, la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica o las declaraciones de independencia que ocurrieron en La Paz, Santa Cruz y Potosí, además de la principal. Igualmente, él fue muy versátil en su cronología, pues a partir del año 1824 se pasa a la versión patriota peruana, omitiendo que el año 1825 Pedro Antonio Olañeta aún seguía dominando Charcas. Y este personaje fue nombrado virrey por Fernando VII, pero no del virreinato del Perú, sino del virreinato del Río de la Plata desde Charcas. Lo malo es que este personaje fue asesinado por patriotas de Charcas antes de saber la noticia. Entonces lo que está haciendo este youtuber es decir que yo tengo una mala cronología exponiendo él una mala cronología, a pesar de que mi video ni siquiera es una cronología. Pues yo digo claramente en mi video que expongo los hechos respondiendo a las afirmaciones que hacen algunos peruanos en videos sobre Bolivia. Vean mi video y verán que expongo hechos aleatoriamente sin ningún orden cronológico. Hubiera tenido más sentido sus afirmaciones si mi video se hubiera llamado Cronología limítrofe de Charcas. Pero no es así, solo digo que Bolivia nunca fue parte de Perú y él lo sabe. También él afirma en tono victorioso que el Alto Perú se independizó junto a Perú el año 1821, pero después proclamó su propia independencia el año 1825. Esto por la misma razón que Perú consolidó su independencia el año 1824, que una cosa es la declaración de independencia y otra es la capitulación del virreinato. Bien, quedándonos con esta idea les expongo el Acta de Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, del año 1816, en donde efectivamente fueron diputados por Charcas, Chichas y Misque, y no fueron más porque estaban en plena guerra de independencia. Esta acta de independencia tiene tan presente que Charcas va a ser parte de su territorio que incluso fue traducida al quechua y al aymara. Entonces Charcas no solo se adhirió a la causa patriota de Buenos Aires en 1810, sino que declaró su independencia junto a las Provincias Unidas de Sudamérica, y aunque el ejército peruano estaba ocupando Charcas, una anexión de facto no es superior a la autodeterminación de un pueblo. Así es como Charcas, aunque declaró su independencia junto a las Provincias Unidas de Sudamérica, declaró nuevamente su independencia 4 veces y esta vez para aclarar que no estarían dominados ni por Lima ni por Buenos Aires.
Ahora sí, vamos a la mayor contradicción de este youtuber. En su comentario, Hugo afirma que Charcas por derecho sí fue perteneciente a la República de Perú, a pesar de que ni los patriotas peruanos ni los realistas liberales del Virreinato del Perú tenían control ni siquiera sobre los realistas absolutistas de Charcas, y mucho menos sobre los patriotas charquinos, que ya llevaban 16 años luchando por su independencia. Pero, ¿por qué los sucesos ocurridos entre el año 1810 y 1825 en Charcas no tienen relevancia sobre la pertenencia de Bolivia a Perú? Bueno, porque hace más de 100 años esta cuestión fue determinada por derecho internacional, concretamente en los congresos americanos. Ahí los países hispanos de Sudamérica acordaron que la fecha para aplicar el principio de uti possidetis iuris era el año 1810, no el año que le convenga a cualquiera. Nuestros gobernantes eligieron ese año porque fue el último de estabilidad en las colonias hispanas de Sudamérica, y solo se tomaban en cuenta los mandatos del rey de España para demarcar territorios, no el de un virrey, y los únicos mandatos válidos del monarca fueron los que dio antes de quedar preso por Napoleón. Es por eso que no tiene relevancia ningún suceso posterior a estas fechas, y algunas personas me podrán argumentar, oye, pero Charcas el año 1810 fue anexada por el virrey Abascal, y Fernando VII ratificó esta acción. Pero no, como ya dije, las acciones de un virrey no tienen validez, y los mandatos de Fernando VII al retomar el trono tampoco. Solo debemos ver las argumentaciones territoriales que tuvo Perú respecto a su litigio con Bolivia. Aquí podemos ver que Perú expone que por derecho Charcas fue perteneciente al Virreinato del Río de la Plata, así que los sucesos ocurridos entre el año 1810 y el año 1825 no son tomados en cuenta ni por la argumentación peruana de sus territorios, ni por la argumentación boliviana de sus territorios, ni por el derecho internacional, ni por Aldo Mariátegui. Es por eso que no existe ningún argumento válido para decir que Charcas por derecho fue perteneciente a la República del Perú, aunque lo afirme este youtuber, cosa que se me hace extraña, porque anteriormente había afirmado que Aldo Mariátegui no tenía ningún error más que semántico. Pero Aldo Mariátegui afirma que Bolivia fue peruana hasta el año 1776, apegándose él sí al principio de uti possidetis iuris. Pero no solo eso, los bolivianos por este derecho deberíamos pertenecer a la Argentina, pues aunque la Real Audiencia de Charcas se administraba sola, esta era dependiente del Virreinato del Río de la Plata, y posteriormente a las juntas que se formaron en este territorio. También nuestros revolucionarios del año 1810 en adelante lucharon y murieron por la causa de Buenos Aires, y Charcas estaba bien representada en la política de las Provincias Unidas, siendo la segunda región con más diputados de las Provincias Unidas solo después de Buenos Aires. Aquí abajo les dejaré todos los documentos que prueban eso. Entonces, ¿qué principio jurídico impide a la Argentina anexar a Bolivia? Son tres. El primer principio que contradice al uti possidetis iuris es la autodeterminación de los pueblos, que es el derecho principal bajo el cual las naciones americanas se independizaron de España, pues por derecho originalmente todos perteneceríamos al monarca español. El uti possidetis iuris sirve únicamente para establecer fácilmente una frontera entre dos territorios que eran parte de una misma potencia colonizadora, no para someter a un pueblo que se había liberado recientemente a otro pueblo que se había liberado recientemente. El segundo derecho que puede contradecir al uti possidetis iuris es el uti possidetis de facto. Este principio toma en cuenta más el control efectivo que un país ejerce sobre un territorio que el derecho anterior que pudo tener sobre este. Bajo este principio es que países como Brasil se pudieron expandir tanto, pero también fue aplicado por países hispanos, por ejemplo Bolivia con sus territorios del norte o Paraguay con el Chaco Boreal. Y el tercer factor definitivo que contradice al uti possidetis iuris son los tratados. Al momento que Perú o la Argentina o cualquier país limítrofe fijó una frontera con Bolivia, este derecho es superior al uti possidetis iuris, al uti possidetis de facto, y se terminó la discusión. Es por eso que en Bolivia tenemos territorios como Pando, que por uti possidetis iuris eran parte del Virreinato del Perú, pero que por los tratados es boliviano. Y también Bolivia no puede reclamar territorios como el sur del Chaco Boreal, que por uti possidetis iuris era de Charcas, pero que actualmente es de Paraguay. Pues en derecho internacional los tratados de límites definitivos son superiores a cualquier derecho pasado. Y es por esta razón que la Argentina por uti possidetis iuris puede reclamar a las Islas Malvinas, pues no ha tenido ningún tratado con Reino Unido. Y Venezuela también hace lo propio con la Guyana Esequiba, cosa que no puede hacer ni Perú ni la Argentina con Bolivia, pues desde el nacimiento de nuestros países estos reconocieron su independencia. Y el error en el que cae la gente a la que yo critico es desestimar cuestiones ya solucionadas en el pasado,
pues esto propaga una corriente de pensamiento irrespetuosa con sus vecinos, extendiendo un complejo que aunque no lo comparten la mayoría de personas, es una que se ha ido extendiendo sobre todo en internet, y esto ha desatado mucha toxicidad en el medio de gente interesada por la historia. Solo hay que ver que incluso este youtuber que está muy instruido pudo soltar una afirmación que contradice totalmente a la defensa jurídica de su propio país. Yo no creo que por maldad, simplemente la repetición de conceptos erróneos terminan por convencer a una persona de estas cosas, aunque él fue muy educado y en verdad dio argumentos, no como esa secta que se dedica a comentar en videos sobre Bolivia atacando a nuestra nacionalidad con argumentos poco éticos e infantiles. La verdad yo no sé qué ganan con esto, pues estas afirmaciones solo hacen que hayan resentimientos entre las personas de nuestros países, no nos respetemos y por ende no hay unos lazos de hermandad fuertes entre nuestros países. En conclusión, Bolivia nunca fue parte de Perú y no hay argumento válido para decir que Charcas fue parte del virreinato del Perú después del año 1776 y por ende a la República del Perú. Si quieren entender por qué la gente de Charcas decidió gobernarse a sí misma en lugar de pertenecer a la República del Perú o a la República Argentina, les invito a ver mi video en el que resumo en 20 minutos los 16 años de proceso independentista de Bolivia. Sin más por añadir, espero que hayan disfrutado este video y se les hayan disipado muchas dudas que se tienen acerca de este tema. Si tienes algo que opinar, dilo en la caja de comentarios, pero recuerda, siempre con educación. Por mi parte, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos. Adiós.